Como sabemos que estamos en un mundo hostil, un mundo lleno de maldad, un mundo que cuando usted empieza a reconocer a Cristo como su Señor y como su Salvador, usted empieza a tener una lucha. Viene un ataque sobre su vida, si usted no lo sabía, entérese. Viene una legión de demonios sobre su vida, intentar hacerlo tropezar, dudar de la promesa que ya Dios le ha dado. Y la promesa, de acuerdo a la Biblia, en Juan 12 es: y este mandamiento recibí de mi Padre, dijo Jesús, y es vida eterna. Amén. Va el enemigo de alguna manera a hacerte dudar, te va a hacer llorar, te va a hacer tropezar, te va a lastimar. Y de alguna manera va también a tocar a tu familia. El objetivo principal del enemigo es destruirte, ¿sí? Sabemos que la Biblia enseña cómo nosotros podemos contrarrestar todos estos ataques, cómo podemos combatir a través de la santidad las acechanzas del diablo. Dice 2 Corintios capítulo 2, 11, dice: porque no ignoramos las maquinaciones, no ignoramos la astucia de Satanás. Satanás es un ser creado por Dios, no que Dios haya creado a Satanás, sino que él se convirtió en diablo, se convirtió en enemigo de Dios. Por tanto, dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 5, verso 8. Si desea, no lo busque, simplemente quiero ampliarle lo que le vengo diciendo, donde la Biblia dice claramente: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién acariciar? ¿A quién? Devorar. ¿A quién aplastar? ¿A quién matar? Él no viene simplemente a asustarte. Se apareció Casparín. No, él viene a destruirte. Ese es el plan. Pero la soberanía de Dios es tan grande que no lo va a permitir si no es su voluntad. Si no es la voluntad de Dios, Él no puede ejecutar el plan que ya tiene para ti. Él tiene de alguna manera que apartarte primero del camino, que tú te hundas en el pecado, y luego Él pide tu vida delante de Dios. ¿Se acuerdan, Pedro? Que Satanás andaba pidiéndole ¿qué? Estaba pidiendo para zarandearlo. ¿Y luego qué? Dale el último golpe. ¿Cuál es el último golpe? La muerte. Amén. Dice entonces Pedro: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también dice en el verso 9: por lo cual estad firme en la fe. ¿Firme en qué? En la fe. Al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos van cumpliéndose en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó por su gloria, y dice en el capítulo 3, y excelencia, quiere que nosotros vivamos de alguna manera una vida piadosa y muy cerca de Dios. Amén. Entonces vamos a entrar en el tema. El tema es la persecución del mundo y de Satanás a los hijos de Dios. Amén. Ese es la base del tema. Dice entonces la Biblia aquí la historia de Caín y Abel. Dice la palabra que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Yo puedo ver en esta partecita un prototipo de Cristo. Él era pastor de ovejas, ¿sí? Un prototipo de Cristo, porque vemos que Cristo, ¿a quién está pastoreando? A una manada de ovejas, y hay unos cabritos infiltrados. Y dice: y Caín fue labrador de la tierra, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel. Amén. ¿Qué vemos aquí?
vemos dos hombres. Vemos dos hombres que conocen, que tienen que acercarse a Dios. En el capítulo 3 vemos de qué manera Dios les enseñó a ellos cómo se podían acercar a Dios. ¿Por medio de qué? De una ofrenda. Pero ojo al detalle. La ofrenda que Dios reclama, podemos ver en las dos ofrendas una que es correcta, la otra no lo es. Una de las ofrendas es que Caín ofrece a Dios el sudor de su trabajo, el esfuerzo humano de él se lo presentó a Dios. Y vemos que Caín toma uno de sus ovejas, de las más gorditas, de la más bella, de lo más preciado que él tenía, y se lo ofrece a Dios. Y esa ovejita obviamente tenía que ser, ¿qué? Sacrificada. Esa ovejita tenía que ser sacrificada para que por medio de esa sangre de ese animal tan hermoso pudiese él ofrecer esa ofrenda agradable a Dios. Pero dice la Biblia que Caín, la ofrenda que él presentó no fue agradable delante de los ojos de Dios. Entonces vemos que entonces Jehová dijo a Caín: porque ha decaído tu semblante, y si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí vemos el primer panorama de un aspecto totalmente hostil y celoso de un hombre que no fue aceptado por Dios, por un hombre que sí fue aceptado por Dios. Por eso te decía ahorita, cuando tú vienes a los pies de Cristo, Dios te adopta como su hijo. Y has salido de un mundo lleno de tinieblas y de pecado, y has venido al reino de la luz, que es en Cristo Jesús. ¿Qué sucedió? Aquí vemos que Caín tenía un celo religioso. Él dijo: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que mi ofrenda, lo que yo sudé, los sacrificios, el esfuerzo que hice humano, Dios no me lo acepte? ¿Por qué? Si esto yo lo he hecho con amor, si esto yo lo he hecho con mucha devoción. Señor, ¿qué pasa? Me imagino que en su corazón, aquí el relato bíblico no lo dice. El Señor dice que, la escritura dice que Caín decayó su semblante. Se desmejoró en su alma, se decepcionó. Pero ¿saben por qué? Porque él no presentó la ofrenda que Dios le había pedido a él. Dice Apocalipsis, dice Hebreos 9:25 o 22, Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. No se hace remisión de pecado. Caín tenía que presentar a Dios una ofrenda agradable, una ofrenda que le costara, una ofrenda donde sangre tenía que ser derramada. Todo esto nos lleva a Cristo. Ya sabemos cómo acontece con nuestro Señor. Él derramó su propia sangre por ti y por mí. Eso hizo Jesús. Amén. Entonces vemos este celo tan enorme de Caín contra su hermano Abel. Y dice la Biblia que lo engañó, lo sacó a un lugar a solas y le quitó su vida. Versos más adelante dice que Dios le pregunta: ¿tú qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Porque la vida de la carne está en la sangre. El alma de Caín había quedado en un lugar, que esto sería otro estudio, había quedado en un lugar en la tierra, porque Dios está en el cielo. Sí, porque cuando el hombre pecó, el Señor tuvo que, porque Dios no habita donde hay pecado, se tuvo que ir al cielo.
Y el alma de Caín clamaba desde la tierra a Dios, justicia. Eso claman los ángeles santos ahorita en este momento, desde el cielo, justicia. Y muchos le estarán preguntando al Señor, ¿cuándo vuelves? Sí, mires que la sangre de Abel clama justicia. Y sigue hablando el texto 11, el verso 11 dice, ahora pues, maldito seas tú y la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre, para recibir de tu hermano la sangre, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Perdón, mi amado hermano. Mis hermanos, perdón. Un poquito corto acá, pero bueno. Entonces vemos que todo esto fue a causa de un celo religioso. Fue algo trágico que pasó. Y vemos a través de toda la historia el mismo hecho. Vemos que los profetas, que eran hombres de Dios, que llevaban el mensaje de Dios, el mundo no lo aceptaba. Los religiosos no lo aceptaban. Y todos los profetas perecieron de la misma manera. De la misma manera que fue terminada la vida de Caín. Todos los profetas, todos sin excepción. Jesús habló de ellos en Mateo capítulo 23 y dice el Señor estas palabras, hablándole a los fariseos. Vemos la vida de los profetas, en qué manera terminaron. Mateo capítulo 23. Jesús le dice a esa generación presente, les dice, Mateo 23, verso 33. O vayamos al 29 y miremos esto. Jesús les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos? Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo les envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos matasteis y a otros crucificasteis. Y otros azotaréis a vuestra sinagoga y perseguiréis de toda ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y en el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y he aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis, Baruch Hashem, Adonai Eloheinu, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Siempre que nosotros tenemos una actitud religiosa, siempre de alguna manera tú matas a los que verdaderamente siguen a Dios. Vemos aquí la vida de los fariseos, que ellos siempre, Dios les enviaba un profeta, el pueblo que él había elegido de la esclavitud, el pueblo que él había tomado como pueblo suyo. Ojalá ustedes pudieran ver a Israel en un mapa, en lo que es Oriente Medio. ¿Israel qué es? Puede ser un partecito de Córdoba con Antioquia juntos. Es pequeñito, es una tierra minúscula. Allí Dios quiso mostrar su amor y su misericordia. Allí Dios quiso mostrar al hombre, a la humanidad, que Él verdaderamente era real, que Él verdaderamente existe. Pero en ese mismo instante en que Dios tenía ese plan de redención para su pueblo y para que ellos predicaran el evangelio de salvación al mundo, dice la Biblia que rechazaron la palabra de Dios.
Dice que siempre enviaba a un profeta y era atacado, era vituperado, era sacado a las afueras del pueblo, apedreados y matados, únicamente porque llevaban el mensaje de salvación. Por eso Jesús dice en lo último: bendito el que viene en el nombre del Señor. Siempre que el mensaje de Dios viene a nuestra vida, debe causar, mi amado hermano, una tristeza profunda, pero no a causa de lo que sucede, sino por mi condición personal. Y esa condición exactamente es el pecado. El pecado a Dios le duele con toda su alma y con todo su corazón. Dios ve y muestra a través de su palabra cuánto amor tiene por tu vida y por mi vida. Él nos amó tanto que dio lo más valioso y lo más hermoso que Él tenía, a su Hijo amado por ti y por mí. En esa condición, Dios quiso amarnos, como cuando la gallina acobija sus polluelos. Así nos quiere tener el Señor, debajo de sus alas, morando bajo la sombra del Altísimo. Amén. De esa manera quiere el Señor bendecirnos. Nosotros vemos ahora esta parte. Ahora viene la iglesia. Hechos capítulo 2. Ahora viene la iglesia, ahora surge la iglesia, la que Dios quería constituir debido a la venida de Cristo, debido a la venida del Salvador. Gálatas 4:4 dice que era el tiempo en el cual era adecuado y pertinente que el Salvador viniera al mundo. Era el tiempo en que el mundo se encontraba se puede decir, en un ambiente pacífico. A pesar de la esclavitud, era pacífico, donde los romanos se habían atrevido a hacer carreteras para llegar a Grecia, acá, a Éfeso, a Galacia, a muchos lugares. Dios había preparado todo esto como antesala para la venida de Jesús. Hoy día muchos dicen, muchos caminos llevan a Roma. Yo creo que es por este hecho. Y no muchos caminos llevan a Roma. Usted tiene que tomar un avión de aquí, directo, a Roma. ¿O será que si se va en Estados Unidos hay otro Roma? Puede que lo haya, pero el sitio exacto es Roma, Italia, Europa. Esa es la dirección exacta. Por eso creo que dicen hoy día que muchos caminos llevan a Dios. Y esto es mentira. Esto es mentira. Y esto es soberbia pura. Porque cada uno quiere y hace de Dios como Él quiere. No muchos caminos llevan a Dios. El único camino que lleva a Dios se llama Jesucristo. Ese es el único camino. No tengo más alternativa. Si Dios me dice a través de su palabra, mira a mí, este es mi Hijo amado, Lucas 9, a Él oíd. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, pero nadie en absoluto va al Padre si no es por mí. Amén. Mateo 11:25 dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nuestra opción únicamente es Jesús. Por eso el cristianismo es singular en el mundo, distinta a cualquier religión. Es distinta a cualquier religión, porque se puede decir que todas las religiones tienen, digámoslo de esa manera, un factor único. Son las buenas obras y los sacrificios, donde tú tienes que ganarte el favor de Dios únicamente por la manera en que te sacrificas. Volvemos otra vez a Caín. Caín, sudado, jugado en sudor. Señor, mira mi cosecha de maíz. Mira mi bandeja de manzanas, están hermosas, Señor. Dios le dice, eso no fue lo que yo te pedí. Vas a buscarme a mí por como a ti te parece o como yo te lo estoy diciendo, como te lo enseñaron tus padres. Esa es la manera que yo establecí para que me busques. Por eso no todos los caminos llevan a Dios. El único camino se llama Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver? Que la iglesia no es una religión más. La iglesia es una relación viva y personal con el Hijo de Dios. A Dios le agrada que tú
ames a Jesucristo. A Dios le agrada que tú adores a Jesucristo. A Dios le agrada que tú exaltes y glorifiques como Dios a Jesucristo. Según de Corintios 5:19 dice Pablo, y Dios estaba en Cristo. Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Dios hecho hombre. Esta doctrina es esencial en el cristianismo. Si esa doctrina no es creída por alguno de nosotros, déjeme, mi amado hermano, decirle, no tenemos la salvación, aunque proclamemos y confesemos a Jesús. Tenemos que creer quién es. Juan 8:24, porque si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Aquí el Señor está citando Éxodo capítulo 3:14. Yo soy el que soy, yo soy el único Dios verdadero y soberano. Yo soy el creador de los cielos y de la tierra. Amén. Entonces vemos que en el capítulo 2 surge la iglesia. Ya el Señor fue ascendido al cielo y está, como dice Hechos capítulo 7, verso 57, donde Esteban vio al Padre y a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Vemos entonces qué característica tenía esta iglesia. Este versículo ha sido muy tocado en esta iglesia. Dice que era la iglesia, dice en Hechos 2:40, dice la palabra del Señor, y con otras y muchas palabras testificaban y exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuál perversa? De la que venimos ahorita leyendo, que Jesús nos mostró en Mateo 23. Serpientes, víboras. Les dice él, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo? Una víbora, yo me puse a mirar esto. En tiempos de Jesús, una víbora, ¿para usted qué es? Es una serpiente, lo sabemos. Pero ¿cómo es? ¿Qué aspecto tiene? Grande. Sí. Déjeme decirle, es un animal como de ese tamaño. Es el animal más pequeño y silencioso que hay, que cuando ataca, lo hace. Dicen, me vi yo el otro día en Nat Geo, que ese es el animal, uno de los animales más precisos cuando lanza. Tiene un 99.9% de precisión. Y dice el Señor y los compara con esas víboras silenciosas que mataban. Porque el veneno de una víbora de ese tamaño es fatal. Es fatal. Y Él les dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Resulta que en los tiempos judíos, los judíos para sembrar una cosecha, que aún lo hacen, quemaban ¿qué? Quemaban la paja. Para esa tierra ser luego, los que han tenido experiencia en el campo, esa tierra era movida por medio de animales, hoy día usan maquinarias, y resulta que allí quedaba mucha maleza ya cortada, se secaban, y entre esas malezas se metían las víboras. Y resulta que eso le colocaban fuego. ¿Y las víboras qué hacían? Uy, viene fuego, vámonos. Por eso el Señor las compara. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea que escapaban. Ellos trataban de buscar la justificación delante de Dios por medio de su vida religiosa. Jesús no les dice esto por capricho. Jesús les está diciendo, ustedes son fornicarios, mentirosos, hipócritas. Ustedes son unos hipócritas. ¿Y por qué quieren? ¿Por qué creen? Miren que les dicen también en Mateo 23 que ustedes van y hacen proselitos, hacen discípulos a muchos y los hacen doblemente merecedores del infierno. ¡Qué tremendo! El aspecto religioso tiene esto. Vemos a través de toda la historia este hecho sin precedentes. Este hecho que marcó la historia de la humanidad y de lo que en sí es el Evangelio. El Evangelio fue desfigurado. Luego los apóstoles son atacados, capítulo 4 de Hechos. Ellos son atacados porque hacen un milagro en el pórtico de Salomón, en el capítulo 3. Ahora, en el capítulo 4, verso 5, ellos son atacados y son llevados al Sanedrín por lo que habían hecho y por proclamar el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dice que aconteció, verso 6, Anás y Caifás eran sus señaladores, y Alejandro y otros que eran de la misma familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad? ¿Con qué
¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio que hemos hecho a un hombre enfermo, de manera que haya sido sanado. Verso 11. Y este Jesús que nosotros predicamos es la piedra reprobada por vosotros. Acuérdense en las palabras de Jesús. Mandaban profetas, mandaban hombres de Dios, ¿y qué hacían? Los mataban, porque tenían un celo vigoroso de su religión. ¿Se acuerdan de Caín? Tenían un celo de su religión. Dice: esta Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Vemos entonces el ataque que estos hombres tuvieron, pero dice también que ellos estaban llenos del Espíritu Santo y se le prohibía, verso 13, y ellos hablando con denuedo, Pedro y Juan, con valentía, con vigor, predicaban el evangelio, no importando la situación, ni siquiera sus propias vidas. Pasó el tiempo de la iglesia, vinieron los ataques más férreos, más dolorosos de la historia de la humanidad. Estos hechos no los podemos encontrar exactamente en una Biblia, pero la Biblia habla claramente de la persecución que usted y yo íbamos a padecer por causa de Jesús. Íbamos a pagar un precio muy alto. La iglesia se expande, como decíamos ahorita, por todos los caminos. Efesios, Galacia, Filipos, los Corintios, se expande por toda Asia, Europa, también en Europa, porque hasta en Italia estuvieron. Roma precisamente era Europa. ¿Sí? El evangelio se expandió de una manera tremenda. Y vino Satanás y ¿saben qué utiliza Satanás principalmente? ¿Saben qué utiliza principalmente Satanás para callar la verdad de Dios? El mundo religioso. El mundo religioso. Por eso tú no te debes de identificar con ninguna religión. Identifícate con Jesucristo. Un verdadero hijo de Dios es una persona nacida de nuevo, restaurada con el poder del evangelio, sellado con el Espíritu Santo. Ese es un verdadero hijo de Dios, que ama las verdades de la Biblia, que ama a Jesucristo, que tiene una estrecha comunión con Él, que vive su vida a diario dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y de lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos. Amén. Eso es una verdadera iglesia. Vemos que en la historia, en el año 64, sabemos que Dios también utiliza hombres impíos a veces para mostrar el carácter de sus hijos. Vino un emperador llamado Nerón. Este emperador, dice en el año 64, que fue áspero y vil con la iglesia de Cristo. Este emperador llevó a Pedro y al apóstol Pablo a la muerte. Media ciudad de Roma se estaba quemando, única y exclusivamente porque este hombre hizo una maniobra por su falta de popularidad y quiso echar y buscar culpables. Y en ese momento los hombres más vigorosos, llenos de fe, eran los cristianos. Y el enemigo, sabemos que este hombre fue instrumento de Satanás no a la misma instancia, sino dado su momento, fue instrumento de Satanás mismo para acabar con aquellos hombres que habían de proclamar el evangelio y que lo esparcieron. Y de hecho, esa no fue la causa, ni siquiera en una menor expresión, para que el evangelio de Cristo haya sido
haya sido disminuido. Este hombre toma a Pablo y toma a Pedro y los mata. Y luego este hombre se dirige a Jerusalén. Este hombre, al dirigirse a Jerusalén para hacer posesión de ella, porque ya de hecho la tenía bajo sus manos. Y por eso la palabra en Mateo capítulo 24, los primeros 3 versículos, el Señor dice que no quedará piedra sobre piedra, porque esta Jerusalén iba a ser destruida. Entonces este hombre, dice la historia, le pasó algo impresionante. Cuando llega a Jerusalén, un niño le cita, porque él le causa curiosidad a ese niño y lo manda a llamar y le dice: ¿sabes qué, niño? Cítame una cita bíblica. Y le cita Ezequiel 24, no recuerdo bien el versículo. Le cita donde dice: Jerusalén será tomada de los hijos de Amón, y los hijos de Amón luego van a pagar por esta culpa. Este señor Nerón entendió el mensaje, le entró un temor de los pies a la cabeza, volvió a Roma y dice la historia que se convirtió al judaísmo. Ni siquiera a Cristo, se convirtió al judaísmo. Este hombre se llenó de demonios que mató aún a su propia familia. Una vez mi madre y yo estaba muy joven, nos vimos una película que se llamaba Nerón, pero ni idea de qué se refería. Y este hombre, de hecho yo compré ese CD, el que Nerón, y así se llamaba un perro que nosotros tuvimos en el 95, 96. No, mi mamá se ríe porque ya sabe. Entonces nosotros vimos esa película y este hombre asesina, miren nada más, hasta su propia madre. Este hombre lo llenaron los demonios totalmente. Y dice la historia que este hombre en 6 días y en 7 noches mató a más de 2 millones de personas, y todas ellas ancianos, hombres, mujeres y niños. ¿Dónde? En el Coliseo romano, donde hay mucha sangre hoy día impregnada en las paredes de ese lugar. En las piedras los arqueólogos todavía dan evidencia de que ahí esas piedras están todavía impregnadas por sangre humana. Se pensaron que eran de animales, pero la historia decía que eran de seres humanos. Mas sin embargo ellos lo certificaron. Verdaderamente seres humanos murieron aquí. Donde hombres, mujeres y niños eran puestos en escena. Hagan de cuenta la Plaza de Toros Santa María, para que se hagan una idea que era el Coliseo romano. La gente en el centro de la escena y todos los balcones, toda la silla llena de gente romana, de capitanes, ejecutivos y principalmente el César romano. Donde todos decían: wow, de hecho de esto sacaron hasta películas, donde los leones salían de sus jaulas, perros feroces, hienas, tigres, los soltaban de las jaulas para acabar con toda esta gente. Y esta gente estaba dispuesta aún de morir y no negar su fe, porque ellos tuvieron opciones de negarse, ellos tuvieron opciones de dejar a Cristo. Pero tanto era el vigor de la fe de esta gente que estuvieron dispuestos a que el león arrancara el bebé de los brazos de la mamá que lo amamantaba y lo devorara delante de ella. Y luego ella era también devorada por estos animales feroces. Estos animales, yo me imagino que en el mundo espiritual llenos de demonios, de igual manera como estaba el emperador, el César romano. ¿Sí? Y sigue, la historia habla mucho de esto. Llega el 337. 337 aparece un hombre. Yo quiero que usted sepa esto, mi amado hermano, porque es bueno que usted lo sepa. Esto parece muy sangriento, muy violento, pero es la verdad. Esto está en las mejores enciclopedias, lo puede conseguir en internet, es una realidad. Aquí no venimos a atacar ninguna secta, ninguna religión. Nosotros simplemente, Cristo nos manda que prediquemos la verdad y que mostremos la verdad. Porque la justicia de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen
con injusticia la verdad de Dios. Romanos 1:18. Eso dice la palabra. Dios tiene algún día que terminar con todo esto, con toda esta tragedia humana, a donde hemos caído, a donde estás en este momento. No sé si lo estás, espero que no, pero donde el mundo está y se encuentra bajo el juicio de Dios, contra toda impiedad, donde no se valoró la sangre del Cordero. Amén. Entonces dice la historia que este hombre, Constantino, vio un día en una batalla. Él tenía una batalla al día siguiente y se fue a un lugar, creo que a orar a sus dioses. Y dice la historia que vio una imagen en el cielo donde decía: con esta cruz vencerás. Dice la historia que este hombre dice que se convirtió al cristianismo, abrazó el cristianismo, lo tomó y lo abrazó. Y él dijo: vamos a hacer una cosa, no persigamos más a los cristianos. Desde Cristo hasta el 337, todo el tiempo fueron perseguidos los cristianos. ¿Has sido perseguido? ¿Eres perseguido en este momento? No lo sé, pero somos perseguidos. Somos perseguidos. Entonces este hombre adopta y abraza el cristianismo, pero a la misma vez lo paganiza con la religión mitraica, que era la que practicaban los romanos de aquella época, y traían tradiciones babilónicas. Y de ahí se hizo un ecumenismo con algunos cristianos superficiales que se habían convertido, pero sabemos que no se habían convertido porque no tenían clara la verdad en sus corazones. No eran verdaderos creyentes para relacionarse de esa manera con otras religiones del mundo, donde cuyo rey y príncipe es el rey de las tinieblas. Y esta historia continúa. Este hombre nombra a líderes para que proclamen ese evangelio diferente que había nacido en esta época, donde las imágenes y donde las tradiciones eran relevantes, debido a que ellos no tenían la verdad del evangelio, no tenían el Espíritu Santo, donde Satanás se había infiltrado para en ese momento no perseguir, sino hacer una pausa para la persecución total de los verdaderos hijos de Dios. Entonces dice la historia, años más adelante, él nombró a un hombre pontífice, sumo sacerdote. Eso significa el puente a Dios, vicario de Cristo, representante de Cristo sobre la tierra. A tal grado que ese fue el primer pecado que cometieron, donde ponen a un hombre como representante de Dios en la tierra, el puente a Dios. Es Cristo Jesús. ¿Cuál puente ni qué pontífice? Y sigue hablando todo esto. En el primer siglo, no voy a ser literal en la religión, pero ustedes sabrán, de ahí viene para Occidente, lo que es de Europa para acá, viene esta religión y nos empieza a meter una doctrina diferente. Una doctrina diferente. ¿Sí? Nace que luego el primer papado. Es bueno que lo conozcas. Nace el primer papado en el siglo VI. El primer papa no se llamó Pedro, como nos han enseñado en nuestra juventud, donde nos impusieron y nos colocaron que Pedro había sido el primer papa. Pedro ni se enteró que había sido papa. Tremendo, ¿cierto? Da risa, pero qué verdad. Tremenda. Nació en el año, si quiere tomen nota, los que trajeron con qué anotar, en el año 590. Por él, el Señor se llamó el primer papa Gregorio I. Ese fue el primer papa. Ese fue el primer papa. Y este papa enseguida subió al trono
Pero recordemos, vámonos un poquito más atrás, a los años 200, después de toda esta masacre de Nerón, y luego vino Tito, el hijo del emperador Vespasiano, y persiguieron. Luego vinieron los padres de la iglesia, hombres fieles a la palabra de Dios, hombres que habían comprendido el mensaje de Cristo, lo estudiaron, lo escribieron y lo proclamaron. Allí estuvieron muchos hombres. Y luego, estos hombres también fueron matados y masacrados. Imagínense nada más. Y este papa, Gregorio I, manda cerrar todos los escritos de la palabra de Dios. Dice que ninguna persona puede leer las escrituras sin el permiso de un obispo o un cura de esta religión. No lo podían hacer. ¿Qué vemos allí? ¿Qué quiere Dios? Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Este hombre se atreve a decir: no abran ni lean este libro. Cerramos las escrituras por completo. Y a raíz de este engaño nacen unas herejías, porque el diablo no quiere que tú sepas la verdad. Porque el diablo no quiere que sepas que hay un mediador y un intercesor por nuestras almas, para Dios, para la gloria de Dios. Y a raíz de todo este engaño, como decía ahorita, Satanás actúa un 99.9% en la religión falsa. En el impío no tiene Satanás por qué trabajar, porque ya lo tiene ¿dónde? En su bolsillo. Ya lo tiene bajo sus garras. Pero cuando alguien se interesa por Dios, Satanás enseguida, va a buscar al Altísimo. Muchachos, falsa doctrina. Muchachos, métanle incredulidad. Muchachos, coge esa niña linda, preséntasela. Muchachos, el amigo que toma. ¿A quién? A los demonios. Así le dice. Me imagino que de la manera más fea les dirá: pero vayan y ataquen a ese que está intentando buscar al Altísimo. ¿Sí? Pero como sabemos que Satanás actúa en la religión, ¿qué hizo el diablo? Introduce la herejía. La herejía. Quiero decirles algunas, si quieren pueden tomar notas. Yo me tomé este trabajo precioso basado en un estudio maravilloso que cualquiera de ustedes lo puede hacer. Nacen las herejías. Año 375 después de Cristo. Los santos son intercesores entre Dios y los hombres. ¿Qué es un santo? ¿Qué es un santo? ¿Será un difunto que murió así, vestido de blanco, con una cruz? ¿Eso es un santo? No. La Biblia dice no. Vemos en Filipenses, Colosenses, Corintios, Gálatas, Apocalipsis mismo. Dice: y a los santos de Filipos, diles que hagan la obra. Estaban muertos. Estaban como vivitos y coleando, ¿sí o no? Porque la palabra santos no significa cuando tú dejas de existir. Justificado por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por medio de la fe. En ese momento Dios te considera santo, redimido con la sangre del Cordero. Nos podemos ir a las 10 de la noche porque eso está bueno, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. Bueno, la palabra santo significa en el griego agios. Agios. Esta palabra significa separado para Dios. Separado para el Rey de Reyes. Separado del mundo, sacado a la luz.
sacado de las tinieblas y llevado a la gloria del Padre. Por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Eso significa la palabra santo. Y estos hombres dijeron que los santos eran intercesores. Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Cristo queda qué? ¿Pintado o qué? Eso fue lo que ellos dijeron. Es respetable, pero no lo compartimos. Oramos para reprender ese espíritu de mentira. Amén. Amén. Esto está interesante para que tú tomes nota y se lo digas a tu familiar, a tu amigo, a tu vecino. No para hablar mal de la religión, sino de lo que el diablo ha hecho a través de ella. Amén. Y dice todo esto, dice, en el año 450 después de Cristo, nace el celibato. Válgame Dios. Sí, o sea que si todos nos convertimos en esa religión en aquella época, oye, nosotros ni existiéramos, porque todos estaban con el celibato. Estaban prohibidos a compartir en familia, a hacer familia. Estaba totalmente prohibido. Se ordena el celibato en el año 450 después de Cristo. 1 Timoteo capítulo 3 verso 1. Todo hombre que desee el obispado, cásese con una sola mujer, porque buena cosa desea. ¿Cómo contradicen y tergiversan la palabra de Dios? Eso hace el enemigo. Dios te dice, yo te salvo, yo te amo. Satanás te dice, Él no te ama, Él no te ha salvado. Tú no has sido justificado. La sangre de Cristo estuvo bien, hizo algo allí, pero te falta más. Cuando Dios hace la obra en ti y en mí, la hace completa. Colosenses 2:10 dice, porque en Cristo estamos completos. Estamos completitos en Cristo. Porque Él nos sanó, nos restauró y nos vivificó, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De ahí nos sacó el Señor. Esta religión dice que teníamos que guardar el celibato con un propósito no muy bueno. En aquella época, este propósito se llevó a cabo para que la herencia papal no pasara, porque ya el imperio romano ya había decaído, ya no habían emperadores, quedaron reyes romanos. Y esos reyes eran de la religión oficial, de la que mandaba el mundo. De hecho, Constantino logró ampliar el territorio religioso, extendió hasta Asia. Es más, tenía a la misma Jerusalén, al pueblo de Dios. Todavía lo tenía allí, esclavizado. ¿Sí? Y dice que este interés era único y exclusivo por él. ¿Por el qué? Ese que tienes en la billetera y que no quieres diezmar y ofrendar. Por el dinero. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por algo lo dice la palabra. ¿Sí o no? 1 Timoteo capítulo 6 del 10 en adelante. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Luego viene otra doctrina. Imagínense en qué fecha. Esta fecha es bestial. Miren lo que la fecha es. Qué casualidad. En el año 666 después de Cristo. Nace la extrema unción o los santos óleos. 666 después de Cristo. La historia de la humanidad tiene 6.000 años de acuerdo a la genealogía bíblica. Tiene 6.000 años de historia. La humanidad, la tierra tendrá 1.000 millones de años, no sabemos. Pero la humanidad en sí, desde la creación, tiene aproximadamente 6.000 millones de años. Cuando vino Cristo, algo pasó en el mundo. ¡Fum! Este hombre cambió la historia del mundo. Ahora es antes de Cristo, o sea, cuando vino Cristo estábamos en el año 4000. Antes de Cristo, y ahora vino Cristo, y ahora es después de Cristo. Estamos en el 2016. La historia fue dividida en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces esto sucedió en el año 666 después de Cristo. Eso se llamó, esta doctrina, extrema unción o los santos óleos, donde el cura venía, se está muriendo, cura, pin, venga, se me está muriendo el primo. Y venía el curita con sus cositas religiosas, con sus humos y con una cosita haciendo así. Y dice la tradición
que esta gente, aunque hubiese sido borracho, parrandero, jugador, asesino, todos los pecados del mundo, aunque hubiese sido así, solo por venir aquel hombre y echarle la extrema unción, se iba para el cielo. Qué mentira tan grande, mi amado hermano, si nosotros somos únicamente justificados por la fe y por odiar el pecado. Apartarnos del pecado. Debemos odiar lo que Dios odia. Dios odia de manera infinita. Lo único que Dios odia en el universo es el pecado. Y por ese pecado te puede destruir a ti y me puede destruir a mí. Porque Dios odia el pecado. Y donde mora el pecado tiene que haber castigo. Porque la paga del pecado es la muerte. Esto dice la Biblia. Esto lo dicen ellos. Esto dice mi Dios. El Dios al que yo he creído. Padre de Abraham. Dios de Abraham. Dios de Isaac. Dios de Jacob. Dios de David. Padre de mi Señor Jesucristo. Ese es el verdadero Dios. Este Dios no era el Dios de la Biblia. Era otro Dios. Luego nace en el año 850 el agua bendita. Tremendo. Nace el agua bendita. Esta agua es bendita porque es creación de Dios. Pero de ahí no pasa. Y nos da vida. Amén. Luego nace el agua bendita. Donde tenemos que rociar porque el agua es bendita, es del Dios. El agua es vida, sí es verdad. La Biblia dice en Juan 7:38, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Sí, hay una canción muy hermosa también que de hecho lo manifiesta. Ok, luego en el año 1099, ¿saben qué hacen los líderes de esta religión? Como ellos dijeron, bueno, es que la Biblia dice que es en Jerusalén y que la salvación viene de los judíos. Juan 4, 18, 19 o 20. Bueno, del 16 los pongo a que lean hasta el último versículo, que es el 24. Ellos dijeron, bueno, la salvación no viene de Roma. Este libro dice que la salvación viene de los judíos. Vamos a establecer nuestro sistema religioso a donde están los judíos. ¿Y qué hicieron? Hicieron la primera cruzada evangelística, ¿cierto? ¿Sí? Se le llama cruzada, eso se le llama cruzada. La primera cruzada de matanza, donde murieron 1 millón de judíos, sacrificando, defendiendo su herencia, su bendición, el pueblo que Dios les había dado. Un minúsculo pueblo así de este tamaño, defendiéndose de un león grande. La vida de 1 millón de judíos fueron sacrificadas ese día, en esos días, porque duró creo varios días. La primera cruzada, año 1099. Viene el año 1190. Empieza un hombre llamado de apellido Texel. Sale con una cajita a las calles principales de Alemania, de Roma, porque se habían esparcido. Acuérdense que esa era la religión oficial del imperio Constantinopla. Eso lo edificó ¿quién? Constantino. Donde Europa, Asia, pero principalmente Europa, salían estos hombres con una cajita y se colocaban en la plaza del mercado con una sotana, con una cruz, y decían, con su permiso, pastor, aquí por aquí, bueno, un papel, no importa. Un papel, hagan cuenta que tengo un papel. Decía, este documento está firmado por aquel hombre, por el puente de Cristo, por el Papa. Y como está firmado por este Papa, tiene pase directo al cielo. ¿Te vale tanto? Una cantidad enorme de dinero. Únicamente lo podían comprar los ricos. Únicamente lo podían comprar los ricos. Porque los pobres perdieron. Ustedes aquí no tienen cabida. Papeles con un punto del Papa no hay, ni siquiera. Porque al menos tenía la firma. Un punto, ni siquiera hay un punto. No se los podemos vender. Así que ustedes, para el infierno. Y ellos sabían, ellos comparten y saben actualmente que la eternidad del alma es real.
Esta doctrina muchos la han querido borrar porque se preguntan, ¿cómo un Dios misericordioso y bondadoso que nos ha dado todo, cómo es que nos morimos y nos va a mandar para el infierno? Eso no lo hace un Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Pero Él demostró su amor en una cruz para que tú y yo, mirando a su Hijo, reconociéndole como Señor Salvador de nuestras almas, pudiéramos ir a la presencia del cielo. Juan 14, 1, 2, 3 dice, ¿crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas, pero muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiese dicho, pero voy a preparar lugar para ustedes, para donde Él está. Ustedes, yo, todos los que estamos aquí y todos los que pongan su fe en Él, estaremos allí en ese lugar, en su presencia, dándole la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Denle un aplauso al Señor, Él se lo merece. Año 1215. Año 1215 nacen esto es como un rito. Un rito basado en una enseñanza verdadera. Ustedes saben que ninguna mentira, una mentira tiene que proceder de alguna verdad exagerada llevada al extremo. O una mentira básicamente es una mentira. Quien padre de todo este argumento es Satanás, porque él es padre de mentira. Juan 8:44. Él es padre de mentira. ¿Saben qué sacaron? Las hostias y la sangre de Cristo era una simple tajada, yo no sé ni de qué será, de una harina y un vino fermentado, machacaito, como el que nosotros hacemos simbólicamente, no diario, no sacrificamos a nuestro Señor diario, sino que lo hacemos para recordarlo. Pero ellos decían que la hostia era el cuerpo literal. O sea, que cuando el cura hacía así, presentaba esto así, él decía que este era el cuerpo de Cristo, el verdadero, el literal. O sea, que si lo comías, ibas a sentir carne. Esto fue llevado al extremo hasta que ellos estaban convencidos que era así. Y la gente se lo comía. La gente se lo comía. Y se comía esta enseñanza. Y muchos dicen, yo tengo que ir a recibir la comunión. No, la comunión no es esa. La comunión es doblando rodillas en una habitación sola, donde el Padre y el Hijo tienen comunicación directamente contigo por medio de la oración. Esa es una comunión, donde tú aceptes que el mandamiento de Dios vive en tu vida y tú lo obedeces. Y eso se llama amor por Cristo. Juan 15:11 dice, si me amáis. Juan 14:16, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Entonces sigue enseñando todo esto. Las hostias y la sangre era literal. O sea, el vino era literalmente la sangre de Cristo Señor, de Cristo nuestro Señor. O sea, ellos estaban volviendo al sacerdocio levítico. Hoy día sucede lo mismo, porque esto no ha acabado. Esto tiene 1700 y pico de años de existencia, esta religión. O sea que del sacerdocio levítico, aquí está Cristo, vamos a volarnos la cruz y vamos a enseñar el camino a Dios. Y donde el que está sentado en el trono, en la ciudad más rica del mundo actualmente, a nivel ciudad, porque es una ciudad muy pequeña, pero el Producto Interno Bruto es mayor que el de cualquier ciudad, debido a la población. Porque ahí habitan como 2.000 personas, 2.500 personas. Y el Producto Interno Bruto de esta ciudad es el más rico del mundo. Más que el de Estados Unidos por población. Ojo, no porque sea más plata, sino por población. Entonces, el de sacerdocio levítico, aquí está la cruz, vamos a volarnos la cruz y venimos acá. Donde dice que la salvación no es por gracia. La salvación no es por la fe. Y ellos toman un pedacito de la fe, sí, es por fe, pero tienes que hacer sacrificios. Hacer sacrificios. Hacer sacrificios humanos. Hacer sacrificios humanos.
donde la salvación no consiste en eso. Nuestra salvación única y exclusivamente es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Habacuc capítulo 2 verso 4, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38, el justo vivirá por la fe. Eso es una enseñanza bíblica. Es única y exclusivamente por la fe. Y de ahí vienen otras doctrinas que ya ahorita les voy a hablar. Luego, la misa. ¿Quién sabe qué es la misa? La misa en el Segundo Concilio de Trento es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos, por ustedes y por los que ya están en el infierno. Es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Qué blasfemia, qué abuso el que se le ha dado a la palabra de Dios. Y esto en sí tiene condenación. Esto en sí tiene más condenación que cualquier otra cosa. Gálatas 3:10 dice: todo aquel que no vaya conforme al mandamiento de la ley cae bajo maldición. Cae bajo maldición, dice el Señor. Amén. Sigue hablando este precioso tema, dice que esa es la repetición. En el año 1303 dicen que solo Roma salva. ¡Qué blasfemia! ¿Dónde está Cristo? O sea que si yo no pertenezco a esta religión, yo no tengo la salvación. ¿Dónde está Cristo? Donde si yo pertenezco a otra iglesia que no sea esta, yo pierdo mi salvación. ¡Qué blasfemia también! Amén. ¡Qué blasfemia! El amén es una certificación, así es. No quiere decir que es para Dios, porque vemos que lo que estamos hablando aquí en partes no es positivo. La palabra amén significa así es verdad. Entonces sigue hablando todo esto. Dice que ellos dicen que fuera de Roma no hay salvación, ¿sí? Y ellos también dan lugar a una doctrina que mucha gente cree. Mucha gente cree esta doctrina y a mí me duele en el corazón que la gente cree esta doctrina, donde no conocen qué es la justificación. Cuando una persona es justificada, el proceso continúa. Viene la santificación para luego la glorificación. Donde si tú no te has arrepentido de tus pecados, Dios no puede hacer nada en tu vida aún, hasta que te arrepientas. Pero si en verdad fuiste justificado, en ese momento Dios da el tiquete siguiente, que es la santificación. La santificación es la vivencia real de nuestra fe. Es la comunión viva y verdadera de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa doctrina es sobre la salvación. No quiero entrar ahorita en ese tema porque eso necesita mucha profundidad bíblica para que lo puedan comprender. Cuando Dios me dice que he sido sellado de su Espíritu Santo, con su Espíritu Santo, ¿será que alguien me puede arrebatar? Jesús dice en Juan 10:28, todo lo que el Padre me ha dado, nadie lo puede arrebatar. Y lo que tú me has dado, yo lo he guardado. Nadie puede arrebatar nuestra salvación. Por muy pecador que tú seas, tú te arrepientes verdaderamente y Dios hace una obra redentora y verdadera en tu vida. Aquel que estuvo, pero ya no está, estuvo 5 años, ya no está en el mundo, tiene 6, 7, 8 años. Y no ha vuelto al redil del pastor. Dice la Biblia que eran de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Juan 2:22. O sea que nunca fueron cristianos. Por eso ten cuidado en la vida que llevas. Ten cuidado si en verdad eres o no eres hija de Dios, hijo de Dios. Debemos de estar revisando a diario, preocupándonos de nuestra verdadera y genuina relación con Cristo. Tenemos que asegurar en nuestra vida si en verdad el Espíritu Santo mora dentro de nosotros.
Porque el diablo quiere enseñarte de que tú no eres salvo, cuando verdaderamente lo eres. Pero cuando no lo eres, tú no te preocupas por tu salvación, porque ni siquiera la tienes. No que se volvió al mundo, estaba en la iglesia, era pastor, se fue al mundo. Y eso que era cristiano. Y la Biblia dice que la salvación ya la tenía. Pero miren que sí la perdió, miren que nunca la tuvo. Tuvo una vida religiosa. Anduvo, chismes, comentarios. En la oración se veía así, con los ojotes así. Nunca se le vio una oración verdadera. Nunca se le notó en su vida una verdadera relación con Dios. Nunca produjo fruto, pero ¿qué fruto iba a dar? ¿Qué iba a dar si no tenía? ¿Qué amor iba a dar si no tenía? Esa doctrina